Gloria al que vive por los siglos de los siglos, al que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza, desde ahora y para siempre. Él es el que abre ríos en las alturas y fuentes en medio de los valles. El que hace brotar en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Sí, Él es el que hace crecer en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, y pone en lugares solitarios cipreses, pinos y bojes juntamente, para que todos veamos y entendamos que Él es el Creador, el que lo hizo todo. Él es el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, y el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Y Él es el que abre los ojos de los ciegos, y saca de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Al Dios de los cielos, a Él sea la gloria desde ahora y hasta el día de la eternidad. Bien, queridos amigos, hoy vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bien, quiero compartirles un versículo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 35. Y dice así la palabra del Dios nuestro. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Amén. La Escritura dice que los gobernantes se burlaban del Señor al pie de la cruz. Y la Escritura nos identifica quiénes eran estos gobernantes. En Marcos capítulo 15 nos dice que eran los principales sacerdotes y los escribas. Ellos eran los que escarnecían al Señor cuando estaba en la cruz. Y estos hombres siempre, la mayoría de las veces, con el Señor eran calumniadores y mentirosos e injuriadores. Pero esta vez, por menospreciarle, dijeron una verdad acerca de Cristo. Dijeron: a otros salvó, a otros salvó. Pero ellos querían ponerlo a prueba de que si era el Cristo, que entonces se salvara a sí mismo, que bajara de la cruz. Pero una verdad sí dijeron: a otros salvó. Y esa era la vida del Señor. Él había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Él había venido a poner su vida en rescate por muchos, abrirnos el camino al Padre, y Él venía para salvar. Por eso el ángel que anunció en su nacimiento dijo: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Y Él salvó de muchas formas. Salvó a un leproso de una vida terrible. Salvó a un leproso de una vida de menosprecio, que tenía que vivir apartado del pueblo, que tenía que tocar una campanita cuando entraba al pueblo y decir: inmundo, inmundo, y todos se apartaban de él. Salvó a un leproso de una vida miserable.
salvó a los discípulos en una tempestad en el mar, de que los salvó de ahogarse cuando ellos temieron y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor los salvó de la tempestad y con una palabra que le dijo al viento y a las olas: se enmudecen, y el viento y las olas se calmaron. Él había venido para salvar. Salvó a 2 endemoniados gadarenos de una esclavitud a las tinieblas, a unos hombres que ni siquiera los podían atar con grillos, porque rompían los grillos. 2 hombres que daban voces en los sepulcros, que nadie podía pasar por aquel lugar porque eran hombres feroces, endemoniados en gran manera. Y el Señor los salvó de la esclavitud, del dominio de las tinieblas, del dominio de los demonios. Salvó a una mujer que padecía flujo de sangre por 12 años y que cuando tocó el manto de Jesús quedó sana. También a ella la había salvado. Salvó a Bartimeo el ciego de una vida de oscuridad, de una vida palpando en medio de las tinieblas. Sí, a Bartimeo también lo salvó de la oscuridad, lo salvó de una vida de vivir en tinieblas. Y él fue su luz cuando pasó en el camino que estaba Bartimeo, porque él había venido para salvar. Él había venido para salvar de la enfermedad y también para salvar nuestra alma de la perdición, como hizo con Zaqueo el publicano, cuando le vio en aquel árbol sicomorro y le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy me es necesario morar hoy en tu casa. Y que Zaqueo le recibió gozoso, y después de un tiempo Zaqueo se para arrepentido por el mal que había hecho. Y dice: Señor, la mitad de mis pobres doy la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si algo defraudado lo restauro por cuadriplicado. Y que el Señor dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. Sí, el Señor había venido para buscar lo perdido. Él había venido para salvar. Y en eso dijeron la verdad los principales sacerdotes. A otros salvó, pero algo dijeron: sálvese a sí mismo si es el Cristo, el escogido de Dios. Ahora, el Señor, si hubiera podido haber salvado fácilmente, el creador de los cielos, pudo haber descendido de la cruz si Él hubiera querido. Él tenía el poder para hacerlo, pero una cosa: si Él desciende de la cruz, toda la humanidad se pierde, no hubiera Salvador. Y Él venía era a salvar del lago de fuego, lo principal. Él venía a salvar al hombre de una eterna condena por causa del pecado del hombre, de un destino terrible, de ser echado al lago de fuego, porque el quebrantar la ley de Dios trae juicio sobre nuestra vida, trae condenación a nuestra vida, trae una sentencia de muerte. Oye bien, querido amigo, el quebrantar la ley de Dios trae sobre el hombre una sentencia de muerte. Ezequiel 18:4 dice: dijo el Señor, el alma del Padre es mía, y el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. El alma morirá. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. O sea, lo que el hombre recibe por pecar es muerte.
destrucción, la muerte del alma, lo que la Biblia llama la segunda muerte. Apocalipsis 2:11, el Señor dijo: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sabe cuál es la segunda muerte? La muerte del alma. La primera muerte es la que todos conocemos, lo que a cada rato vemos, un carro funerario pasar con las coronas. Esa es la primera muerte, la muerte del cuerpo. El cuerpo se vuelve polvo, pero el alma sigue. El alma sigue viviendo, pero la segunda muerte es la muerte del alma. Y para eso fue lo que Cristo vino mayormente a salvarnos de la segunda muerte, de la destrucción del alma. Él vino a salvarnos de la segunda muerte, lo que el juicio de Dios requería por haber quebrantado sus leyes. El juicio de la justicia de Dios sobre el hombre pecador, muerte para el alma. Pero Cristo vino a salvarnos de la segunda muerte. Por eso dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo. La segunda muerte no tiene ya poder sobre los que resucitan en la primera resurrección. ¿Y sabe quiénes son los que resucitan en la primera resurrección? La Biblia la llama la resurrección para vida eterna, resurrección para inmortalidad. Los que tienen parte en la primera resurrección son los que son de Cristo, los que se han arrepentido y han venido a Él para el perdón de sus pecados, para caminar con Él en este mundo, para caminar en obediencia al autor de la vida, para caminar en obediencia al gran pastor de las ovejas, al gran Rey de los reyes y Señor de los señores. Los que demuestran una fe genuina, arrepintiéndose y volviéndose del pecado y de las tinieblas, para andar con Cristo en obediencia en este mundo, obedeciendo a la voz del buen pastor. Ellos resucitarán para vida eterna, y la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Apocalipsis 26. La muerte segunda, la terrible muerte segunda, es la destrucción del alma. Y de eso vino a librarnos el Señor. Él vino para salvar, pero salvar al hombre de enfermedades, eso lo hizo mientras estaba aquí y lo sigue haciendo. Salvar al hombre de problemas, lo hizo y lo sigue haciendo. Pero lo más importante, querido amigo y amiga que me escucha, lo más importante que Él vino para salvarnos fue del lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esa es la muerte segunda. La muerte segunda es cuando el alma es echada al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sí, no solamente los que están en esa lista, los que están en la lista también en Gálatas 5, 19 y 20 y 21.
Los que están en la lista de 1 Corintios 6, 9 y 10. Mejor dicho, para hacérselo corto, el que practica el pecado, el que no quiere atender la voz de Dios, el que no quiere arrepentirse y caminar con Cristo en obediencia en este mundo, experimentará la muerte segunda, la temible segunda muerte. Pero déjeme decirte algo, para eso vino el Señor, a salvarnos de la segunda muerte. Y para salvarnos de esa terrible segunda muerte, o muerte segunda, Él tenía que dar su vida en expiación por el pecado. Él tenía que derramar su vida, como dice en Isaías 53, derramar su vida hasta la muerte. Él era el que iba a ser molido por nuestros pecados. El que iba a ser clavado en la cruz por nuestras rebeliones. El que iba a llevar el pecado de muchos, como dice Isaías capítulo 53. El que iba a llevar la iniquidad de su pueblo. Pedro escribiría: el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Si Jesucristo desciende de la cruz, no hubiera Salvador, porque Él fue el que sufrió el justo juicio por nuestros pecados. Él se puso en nuestro lugar. Él llevó el juicio de la justicia de Dios. Dios no pasó por alto su justicia. Su justicia, su juicio contra el pecado cayó, pero cayó en su amado Hijo. Él tomó nuestro lugar, Él fue nuestro sustituto. Él se puso, por decir así, nuestras vestiduras sucias. Él se puso sobre sí nuestro pecado. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice Isaías 53. Si Él no va a la cruz, no hubiera habido un Salvador. Si Él desciende de la cruz y se salva a sí mismo, todos nosotros, toda la humanidad, desde Adán hasta Moisés, desde Moisés hasta David, desde David hasta José, desde José hasta aquí, todos hubiéramos perecido. ¿Por qué? Porque todos han pecado, incluyendo Pedro, Pablo, el apóstol Juan, Elías, Moisés, María. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. No hay ni uno justo ni aun uno. Romanos 3:10. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Romanos 3:12. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 5:12 dice: porque el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Y aquí pudiera seguir citándole escritura que dice de la culpabilidad de todo hombre. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todos nos caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías 64:6. Dios encerró a todo bajo pecado. Romanos 11:32. La escritura lo encerró todo bajo pecado. Gálatas 3:22. La Biblia nos habla de la culpabilidad del ser humano. Nadie por sus propios méritos podía entrar en su reino por causa de su pecado, ya sea uno o 1000 o 1.000.000.
Un solo pecado trae el juicio de Dios. ¿Lo estás oyendo? No necesitas ser un experto pecador. Un solo pecado te deja fuera del reino de Dios. Y eso todos lo han hecho. Para poder entrar al reino de Dios por sus propios méritos, necesita que el hombre no hubiera pecado ni una sola vez. Pero la Biblia dice que el juicio viene a causa de un solo pecado para condenación. Léelo allí en Romanos capítulo 5. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Un solo pecado hizo que Adán y Eva fueran echados del huerto, que simbolizaba la presencia de Dios. Por eso no había ni uno que se pudiera salvar por su propio mérito. Pero aquí, cuando Cristo se encarnó Emmanuel, Dios con nosotros, el autor de la vida, y en él sí no había pecado, no había engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. En él no había pecado. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Lo dice Hebreos capítulo 7. Hecho más sublime que los cielos. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. La sangre del pacto eterno, la sangre de Cristo que era su vida, la derramó en la cruz del Calvario. Vida por vida, su vida por las nuestras, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. El justo murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Por eso cuando los principales sacerdotes y los escribas le juraron diciendo: si es el Cristo, el escogido de Dios, desciende de la cruz, sálvese a sí mismo. Si el Señor desciende de la cruz, toda la humanidad se pierde. Pero por cuanto el Señor no descendió de la cruz, ahora tenemos un poderoso Salvador que dio su vida por ti para que tú no te pierdas, que dio su vida por ti para que el fuego no te consuma, para que no termines en el lago de fuego. Pero ahora tú tienes que tomar el paso de fe, te tienes que arrepentir, porque es una condición para venir a Él. Si tú quieres andar con Él, si tú quieres pertenecer a Cristo, si tú quieres entrar al reino de Dios, tienes que arrepentirte. Tienes que divorciarte del pecado. Tienes que convertirte de las tinieblas a su luz, de la potestad de Satanás a Dios, para recibir por la fe que es en su nombre el perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Hechos capítulo 10 versículo 43 dice que de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen en él recibirían perdón de pecados. Tú tienes que creer en él para el perdón, pero con una creencia que te lleva a abandonar el pecado, con una creencia que te lleva a abandonar las tinieblas, con una creencia que te lleva a seguir al buen pastor de las ovejas, a seguir al autor de la vida, Jesucristo, a obedecer su voz y a caminar con Él en este mundo. Cristo dio su vida por ti y por mí y por todo aquel que crea en Él. Pero si quieres su gran salvación, tienes que venir al gran Salvador, que es Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Él no descendió de la cruz por ti y por mí, no porque no tuviera el poder, sino porque si Él desciende, todos nosotros nos perdemos y la segunda muerte hubiera tenido poder sobre nosotros.
para destruir nuestra alma. Hoy es el día de salvación. Por la gracia de Dios el hombre es salvo. La gracia es el don que no merecemos, el favor de Dios. Lo que alcanzó María, lo que alcanzó Pedro, lo que alcanzó Juan, lo que alcanzó David, lo que alcanzó Noé, la gracia de Dios. El favor que no merecemos cuando reconocemos nuestra condición y venimos a Él para que Él tenga misericordia de nosotros. Pero venimos con un corazón arrepentido, deseoso de cambiar. Hoy es tu día, hoy, déjeme decirte algo, hoy te puedes apropiar de esa salvación que es en Cristo Jesús. Hoy tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida. No desperdicies esta oportunidad. Hoy es el día de salvación. Cuando se predica el Evangelio, Dios está tocando a la puerta de tu vida, de tu corazón, para salvarte. Para que tú lo invoques y le pidas limpieza por su sangre, que es lo único que puede borrar, eliminar tu deuda, cancelar tu pecado. Bien, voy a hacer una oración de fe de entrega para el que quiera recibir al que ha salvado a millones en este mundo desde que murió y sigue salvando, pero hoy quiere salvarte a ti de la condenación del infierno. Bien, si lo quieres hacer, Romanos dice, con el corazón creemos, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la muerte segunda, de la condenación del infierno. Bien, si lo quieres hacer, abre tu boca y clama al Señor. Yo te voy a guiar en esa oración de fe y de entrega. Los ojos del Señor están sobre ti, sus oídos abiertos a tu oración. Porque con la boca se confiesa, se invoca para salvación. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Repite conmigo esta oración. Yo solo te voy a guiar en esa oración de fe y de entrega, pero se la vas a estar diciendo al que murió por ti en la cruz del Calvario, para darte perdón y vida eterna. No desperdicies este momento. Dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesucristo, Pero creo, Señor Jesucristo, que tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre, que derramaste tu sangre, que pusiste tu vida que pusiste tu vida para el perdón de nuestros pecados. para el perdón de nuestros pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos, Creo que resucitaste entre los muertos, victorioso y triunfante, victorioso y triunfante, y que vives para que siempre. vives para siempre. Ahora, Señor, yo me arrepiento, Ahora, Señor, yo me arrepiento, me vuelvo a ti, me vuelvo a ti. quiero una nueva vida, Quiero una nueva vida. quiero caminar contigo en este mundo, Quiero caminar contigo en este mundo. quiero entrar en tu reino celestial. Quiero entrar en tu reino celestial. Por eso te abro mi corazón, Por eso te abro mi corazón. te recibo en mi vida, Te recibo en mi vida. te pido que seas mi Señor, Te pido que seas mi Señor, mi Dios mi Dios y mi Salvador. y mi Salvador. Lávame con tu preciosa sangre Lávame con tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados y perdóname, Señor, y perdóname, Señor, todas mis transgresiones, todas mis transgresiones. y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, que estén operando en mi vida, y someto hoy mi vida y someto hoy mi y vida la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y cambia mi corazón y cambia mi corazón. y dame una nueva vida. Dame una nueva vida.
Rompe el dominio Rompe el dominio del pecado sobre mi vida. del pecado sobre mi vida. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por enviar a tu Hijo al por mundo enviar a tu Hijo al mundo para salvarme para salvarme y para rescatarme y para rescatarme de la muerte segunda. de la muerte segunda. Hoy yo recibo tu salvación, Hoy recibo tu salvación, recibo tu perdón recibo tu perdón y recibo tu regalo y recibo tu regalo de vida eterna de vida eterna a través de tu gracia a través de tu gracia y del perdón que me y ofreces del perdón que me ofreces en tu Hijo Jesucristo. en tu Hijo Jesucristo. Y en su nombre te doy En gracias su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma por la salvación de mi y el alma perdón de mis y el pecados. perdón de mis pecados. Amén Amén y amén. y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Encuéntrate una iglesia cristiana. Les recomendamos las evangélicas como Asambleas de Dios o las iglesias cuadrangulares o una iglesia cristiana trinitaria. Hay muchas por ahí pequeñas que están llenas del Señor. Habla con el pastor, hazte bautizar en las aguas. Las iglesias bautistas también son buenas. Hazte bautizar en las aguas, apártate del pecado, apártate de la idolatría y adelante con Cristo. Que el Señor te bendiga.